Quisiera hablarles el día de hoy acerca de las fiestas del centenario de la consumación de independencia que se celebraron en el gobierno de Álvaro Obregón. Es muy interesante este tema porque entre las muy diversas actividades que se celebraron para conmemorar este acontecimiento histórico, figuran pues actividades múltiples. Hubo conciertos, hubo ópera, hubo corridas de toros, hubo juegos deportivos, hubo actividades culturales, teatro, una serie de festejos que se concentraron sobre todo en el mes de septiembre de 1921. Y para eso se creó un amplio programa y que estuvo coordinado por un comité ejecutivo precisamente para la realización de estos festejos. Uno de los acontecimientos más importantes y más interesantes que tuvieron lugar en este mes fue precisamente el que les quiero abordar el día de hoy, que es el paseo en automóvil para niños pobres. ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, es interesante, bueno, hay que tomar en cuenta primero que nada que Álvaro Obregón y su gobierno le quisieron dar un giro diferente esta vez a los festejos en relación con los que habían tenido lugar en 1910 con el gobierno de Porfirio Díaz. Esta vez el presidente Obregón dijo que las festividades, las celebraciones de la consumación de la independencia iban a tener un carácter netamente popular, lo dijo con esas palabras, y que iban a ser muy incluyentes. Bueno, no lo dijo en esos términos, pero esa es la esencia de las celebraciones, puesto que se iban a realizar actividades para todas las clases y todos los sectores sociales. Se hicieron actividades culturales, teatro, funciones de cine, de ópera, de todo, para también las clases populares a precios bajos o bien gratuitos. Esto es muy interesante porque eso marca un poco también la pauta para decir por qué también los niños pobres tenían su participación, digámoslo así, fueron invitados a este paseo en automóvil. Se pensaba que en este paseo en automóvil se iba a llevar a dar a los niños un recorrido por distintas calles de la ciudad, que les voy a platicar enseguida, y después iban a llegar al bosque de Chapultepec, donde iban a tener un día de campo y donde se les iban a repartir juguetes. Hay que recordar en primera instancia que esta fue una iniciativa del Automóvil Club de México, que era una organización, era un club de automovilistas que se fundó hacia 1908, puesto que esta era una afición, pues, digamos, creciente entre las clases altas que tenían la posibilidad de adquirir automóviles. Esta afición pues fue creciendo a lo largo de los años, puesto que el automóvil se convirtió en un medio de transporte novedoso, privilegiado, podríamos decirlo así, que tenía pues como muchísimas ventajas sobre los medios de transporte existentes hacia la época, de tal manera que se quiso compartir esta actividad con estos pequeños de las clases desfavorecidas. Hay que recordar que también los niños de las clases marginales de la Ciudad de México pues habían, por así decirlo, pues aumentado su número, habían proliferado en virtud de que la revolución produjo una migración importante a las ciudades, dado que se habían alejado muchas personas del centro de los escenarios de la guerra que tenían lugar en los estados, y fue por ello pues que estaban, digamos, migrando muchas personas a las grandes ciudades, entre ellas, por supuesto, a la Ciudad de México, y esto produjo que se dieran más contrastes sociales, diferencias sociales en las ciudades, y que por lo tanto los niños fueran un sector, digamos, que fuera más visible y más expuesto a estas diferencias y a estas situaciones desfavorables. Aquí podríamos recordar un poco que estos niños pobres, la mayoría de ellos, pues tenían una situación nada favorable. Muchos de ellos eran vendedores de periódicos, hay que recordarlo. Tenían trabajos marginales como
boleros, por ejemplo, eran lustradores de calzado. Asimismo, también, pues, eran, por ejemplo, cargaban bolsas en los mercados, hacían mandados, como se decía también entonces. Y muchos de ellos, pues, no vivían en sus casas, vivían también en las calles, vivían en los pórticos de las iglesias, pernoctaban cubiertos de periódicos o, por ejemplo, también en los quicios de las puertas, en los portales. Esto pues era una situación muy, muy difícil. De manera que en el momento en que tienen lugar estos festejos del centenario, pues esta es la situación de los niños. Otras clases sociales, por ejemplo, las clases medias y las clases altas de la Ciudad de México, pues tenían distintas condiciones, porque los niños de estas clases iban con sus familias, por ejemplo, a grandes almacenes como el puerto de Liverpool, como el Palacio de Hierro, como la ciudad de Londres, como el centro mercantil, que eran como los lugares que estaban en auge y aprovechaban las ofertas que se habían promovido en esa época precisamente por las fiestas del centenario de la independencia, de la consumación de la independencia. Bien, ahora hablemos un poco más acerca de cómo fue el paseo propiamente en automóvil. Dado que pues requería una gran organización, se calcula, según los cálculos oficiales, que fueron alrededor de 10,000 niños. Entonces, bueno, el primer paso que dio el comité ejecutivo para invitar a los automovilistas fue sacar anuncios en los periódicos en los que invitaban a los particulares a que prestaran sus autos. Cabe recordar que, bueno, pues uno de los donde se hacían las inscripciones de estos automóviles que eran voluntarios para pasear a los niños, era nada menos que en la oficina de Arturo J. Braniff, un empresario que era cuñado del presidente Álvaro Obregón. Sin embargo, lamentablemente no hubo una gran respuesta de los automovilistas, fueron pocos los que inscribieron sus autos. Y por lo tanto, pues el comité tuvo que terminar rentando automóviles, también rentaron autobuses y tranvías, sobre todo que este era un medio de transporte de mucho apoyo en la época. En fin, lo que se hizo pues el 30 de septiembre, que fue cuando tuvo lugar este paseo para los niños pobres, fue reunirlos en distintos puntos de la ciudad para pasar por ellos. Fueron en plazas como la Plaza de Santo Domingo, en el Jardín de San Fernando, en la Alameda de Santa María la Ribera, en la Ciudadela. Ahí organizaron a los niños. En esto contribuyeron dos organismos importantes que eran la Cruz Roja y la Cruz Blanca en aquel entonces. Pero según las crónicas de la época nos dicen que, pues bueno, siendo tantos niños fue muy, pero muy difícil hacer que hubiera un poco de orden en el recorrido. Después de que lograron, digamos, concentrar a los niños y distribuirlos en los automóviles, camiones y tranvías, pues los autos, los vehículos, hicieron un recorrido que se enfiló hacia el Paseo de la Reforma con rumbo al bosque de Chapultepec. Esto es algo muy bonito porque era uno de los paseos más bellos de la ciudad, hay que recordarlo. Y del bosque de Chapultepec tomaron la calzada de Molino del Rey y luego la de Dolores, que era la que desembocaba hacia el Panteón de Dolores, desde donde se tenía una vista de la ciudad muy amplia y muy bella. Había frente al Panteón un jardín muy bonito y pudieron estar allí un instante los niños solamente para disfrutar el recorrido. Según las crónicas también, pues era mucho el alboroto, suponemos que también hubo gritos, hubo también un poco de desorden, un poco de jaloneo. Hay que tomar en cuenta que estos pequeños pues difícilmente habrían tenido acceso a tener un paseo en auto anteriormente. De manera que fue un tanto complicado. Bueno, después el recorrido regresó por la nueva calzada de Tacubaya, vuelve al bosque de Chapultepec y entonces al entrar pues llegan finalmente frente al lago de Chapultepec, donde estaba dispuesta una plataforma, un templete, donde iba a tener lugar el reparto de juguetes y de dulces. Esto es muy bonito porque según nos relatan las crónicas también, pues hubo bastante descontrol también, hubo un amontonamiento enorme de niños y estos comités que se formaron de damas, así se llamaban, comité de damas y de caballeros que fueron voluntarios de las familias
de las altas clases sociales de la Ciudad de México que se ofrecieron como voluntarios a hacer este reparto de juguetes y dulces, pues bueno, también tuvieron problemas importantes para poder realizar esta repartición, pero fueron muy amables, fueron cariñosos con los niños, fueron pacientes. Y todo esto, pues bueno, finalmente tuvo un buen resultado. Fue una de las actividades pues, más conocidas y más celebradas también por la prensa de la época. Entonces, bueno, gracias, digamos, a digamos, esta conjunción de las clases acomodadas, de las clases favorecidas, estaban frente a frente por vía del altruismo, por vía de una actividad altruista, estaban frente a frente con las clases más desfavorecidas de la sociedad. Sin embargo, pues bueno, podríamos decir que en buena medida esto fue como una pequeña ilusión de un día que vivieron los niños, una experiencia sin duda grata, pero también que no resolvía de fondo pues su situación social, su situación económica. Recordemos que el país estaba saliendo de este movimiento armado y todavía estaba en conflictos importantes, de manera que todavía estaba por consolidarse políticas sociales nuevas, que permitieran favorecer y atender a los sectores sociales marginados, en este caso a los niños. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.